Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a un webinar más de Softland Costa Rica. La verdad que es un verdadero placer contar con ustedes y agradecemos también que se hayan conectado en esta nueva sesión en el cual vamos a conversar un poco sobre esos tips y esas metodologías que nos van a ayudar a cómo enamorarnos de las finanzas de nuestras empresas. En esta oportunidad vamos a contar con el prestigioso compañero Freddy Hernández, quien es asesor estratégico empresarial, también es empresario, escritor y conferencista, y además administrador de negocios egresado de la Universidad Americana de Costa Rica. Freddy posee una especialidad en desarrollo gerencial de la Universidad de California y ADEM Business School, quien además también tiene una certificación en coaching ejecutivo del INCAE. Freddy participó también en una especialización en coaching de la Universidad de George Washington y es estratega de negocios y amante de todo lo que tiene que ver con desarrollo digital. También, como él dice, es apasionado por hacer que las cosas sucedan. Freddy, la verdad que un gusto tenerte aquí con nosotros, con nuestros clientes eh, y nuestros prospectos también para que conozcan un poco sobre estos tips financieros que a cualquiera le pueden ayudar a salir adelante en esta época tan convulsa, ¿verdad? Así que Ok. para Softland y para Pymes de Costa Rica y Salud Financiera, por supuesto, que es la empresa que vos representás, eh, te agradecemos montones y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, y gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Como bien apunta Mario, pues el contenido de hoy está pensado para ser desde una perspectiva funcional para la toma de decisiones. Y entonces, a mí me encanta varias cosas. Una de ellas, hablar. Ya van a ver que me encanta hablar. Y me encanta todo lo que tiene que ver con negocios, tecnología, ¿verdad? El mundo empresarial me ha endulzado mucho desde muchas aristas, no solo desde la parte de la plata, que creo que a todos nos gusta, sino también desde la perspectiva de cómo los negocios generan un montón de bienestar y prosperidad alrededor. Gracias a Pymes de Costa Rica, a Softland por el apoyo y por hacer que esto suceda. Creo que el contenido, hoy por hoy estamos abarrotados por todo lado de contenido, entonces procuramos que el contenido que creamos sea hasta cierto punto muy relevante para que sea efectivo y hacia la toma de decisiones, que creo que es lo más importante que podemos enfocarnos. Entonces yo creo que lo más importante también para aquellos que no me conozcan, porque no sé quiénes estarán ahí conectados, entonces no sé si me conocen o no, yo les voy a contar un poco sobre quién soy yo y de dónde nace, digamos, mi experiencia, porque creo que es importante también que podamos entender que el delivery de esta información se basa mucho sobre la experiencia acumulada con los años que pues van pasando, ¿verdad? Nos van pasando a todos el tiempo que no espera mucho. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar. Entonces, a nivel de quién soy yo, ese soy yo soy Freddy, ¿verdad? Soy cofundador de la empresa Salud Financiera. Trabajé muchos años en banca, en diferentes bancos. Yo trabajé en el BAC, trabajé en Improsa, trabajé en Promérica, trabajé en Catay. Y entonces, pues eso me dio mucho background porque mi día a día era andar entendiendo cómo funcionaban las empresas. Para que ustedes tengan una idea, yo lo que hice por muchos años era ir a visitar empresas todos los días, esos eran mis objetivos, para prestarles plata. Yo siempre hago ese resumen. Y entonces, para eso, pues tenía que ir a entender el negocio, entender cómo funcionaban, entender los estados financieros, cómo estaban acomodados, cuál era el modelo de negocio, y cómo hacían su magia particular. Todas las empresas tienen una magia particular. Me tocó muchas veces atender a dos empresas del mismo sector, competidores entre sí, que la fórmula no era lo que ofrecían, sino cómo lo hacían. Entonces, a partir de ahí hay mucha experiencia acumulada que nos permitió, que me permitió pues entender muy bien la dinámica de los negocios y de las empresas en general. Aunque ciertamente si uno se mete y estudia, entiende las empresas, pero hay un elemento de la practicidad que no se compra así nada más. ¿Okay? Entonces, con el tiempo, cuando estuve en Promérica, resulta ser que conocí a esa señora que está ahí, Dios guarde me escuche, ¿verdad? Esa es mi socia Adriana, que yo siempre digo que ella es la hermana mayor, y entonces ella siempre dice que yo soy el hermano mayor, pero ya ustedes vieron las fotos, y lo digo porque yo sé que me está escuchando. Que creamos Salud Financiera
con un objetivo principal. Adriana también tiene una experiencia muy amplia en el área comercial, en el área inmobiliaria, en el área de negocios, y pues nosotros con Salud Financiera pues tenemos un propósito único que es este, ¿ok? Que es transformar la vida de las personas y de las empresas a través de la educación y la inteligencia financiera. ¿Eso cómo se come? Bueno, técnicamente yo creo que se come a partir de que hemos visitado tantas empresas y ayudado a tantas empresas que cuando llegamos a una empresa nueva, siempre tenemos una oportunidad de generarles valor, sin que eso signifique que somos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Inmaculados y que lo sabemos todo. No precisamente, sino que nace desde la perspectiva de que hemos caminado tanto con tantas empresas que muchas veces encontramos dónde están los fallos y podemos acortar brechas de caminar por donde los errores se van dando. Entonces, eso es lo que hacemos hoy por hoy. Por eso es que el contenido que te traemos tiene una dinámica pensada en la practicidad para que nos realmente sea funcional para vos, que tomas decisiones en tu empresa, en tu negocio o en lo que hagas, porque a veces, no sé si a vos te pasa, pero a veces el empresario o empresaria o emprendedor o emprendedora se sienten solos, o sea, no tienen con quién compartir sus inquietudes y con quién, ¿verdad?, delinear por dónde quiere caminar su negocio y cómo hacerlo crecer. Creo que eso es un gran reto. Y a partir de eso, creo que hay una pregunta inicial que es importante para uno comprender esto y es emprender. O sea, si vos tenés un negocio que estás apenas desarrollando o ya está desarrollado o ya está maduro, porque pueden haber de los diferentes segmentos, pues siempre esta palabra me parece que es trascendental autocuestionarse, la verdad, porque hay muchas empresas en este momento que están en la disyuntiva de qué hacer, si se quedan en su modelo de negocio como lo conocen o evolucionan o no precisamente evolucionan, porque a veces la palabra evolucionar hace mención a que en donde estamos mal y algunas empresas no están mal, solo que hay elementos del entorno que están haciendo que necesitemos dar un paso adicional. Y con esto del paso adicional muchas veces se entiende solo por tecnología y no precisamente solo tecnología, ¿verdad? ¿Okay? Cuando quiero llegar a la palabra de emprender, creo que hay un montón de elementos en las empresas que tenemos que entender. Si vamos a emprender una nueva acción o una nueva área de negocios dentro de nuestro negocio, eso puede ser una opción. O si nuestro modelo de negocio o a lo que nos dediquemos ya se agotó y necesitamos crear algo distinto a partir de lo que ya conocemos. Y entonces, Freddy, ¿por qué estás hablando de todo esto si se supone que vas a hablar de números? Porque todo esto termina vinculándose a que necesitamos dinero, necesitamos efectivo y necesitamos tomar decisiones a partir de esos números. ¿Okay? Entonces, ¿qué es mucho de lo que nos topamos en salud financiera cuando atendemos a nuestros clientes de asesoría en la calle? Es un montón de decisiones empresariales tomadas a la ligera desde una perspectiva de, uy, se me ocurrió que es por aquí, ¿verdad? O, voy a caminar por aquí porque me parece que por aquí es donde todo el mundo está caminando, pero no es una decisión que se base en un elemento numérico. Y ahí es donde empiezan los problemas de la mayoría de las empresas. Entonces, por eso esa palabra empieza a ser, o esa pregunta empieza a ser relevante, porque cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que tener un elemento numérico para poder contestarlo. Ok, voy a emprender este nuevo elemento dentro de mi empresa. Sí, ok. ¿Con cuántos fondos cuento? ¿Cómo lo voy a financiar y de qué manera? Vamos a hablar un poco de eso más en detalle más adelante. Quiero que irte llevando por la línea de la importancia de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ok? Freddy, Entonces, Freddy, sí. perdón. Nada más déjame hacer un anuncio que cualquier cosa en el panel de la derecha, si tienen alguna consulta, algún comentario, lo pueden hacer sin ningún problema. Eso sí, al final de la sesión las vamos a ir leyendo una por una y evacuando alguna duda que tengan los compañeros, los emprendedores que estén atendiendo este webinar. Cualquier cosa ahí a la derecha está el panel. Gracias, Súper, te Freddy. agradezco el anuncio, súper válido, Mario, te agradezco. Bueno, ahí saben, a la derecha, ahí está, nada más le dan y lo ponen la con pregunta y aquí yo las voy viendo y las vamos atendiendo al final. Bueno, entonces, a partir de esto, uno dice, bueno, vamos a tirarnos y normalmente yo me pongo a ver, ¿verdad? Yo sé que han visto un montón de veces esa imagen, yo ya sé, porque todo el mundo la usa, yo también la uso. Pero donde quiero ir con la imagen es que hay
Por más irónico que suene, a veces pensamos que cuando vamos a emprender una nueva idea dentro de nuestro negocio, y vuelvo con la dinámica porque no sé en qué punto vos que me ves estás, si ya estás caminando, si vas a caminar, o si ya más bien estás caminando mucho, pero tenés ciertos retos desde otra perspectiva. Entonces, cuando uno dice, bueno, sí, voy a poner un ejemplo. Hace poco me encontré con una amistad que dice mascarillas. Mascarillas es el trending topic de la temporada. Todo mundo quiere importar mascarillas, hacer mascarillas, ¿verdad? Y bueno, hasta todo un tema ya hubo con las mascarillas, ¿verdad? Con el tema de la caja y demás. Pues veamos ese ejemplo particular, ¿verdad? Uno diría, bueno, si usted agarra, consigue la plata, importa las mascarillas, las trae, las deja, las pone, factura, le paga al proveedor y se embolsa una utilidad. Pero cuando nos damos cuenta realmente no sucede así, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a ver todos este montón de elementos que nosotros los tenemos que ir atajando conforme van llegando las eventualidades. A veces hay momentos en donde llegan y llegan y llegan contradicciones y uno dice, pero ¿por qué llegan tantas barreras o tantos retos empresarialmente hablando? Y de esto me acuerdo particularmente de un cliente que tuvimos, que era una constructora, y me acuerdo que, y digo, obviamente no voy a decir nombres por obvias razones, pero por ejemplo, a veces es una seguidilla de eventualidades tan grandes que uno dice, ¿cómo hacemos para proyectar esto? ¿Cómo para pronosticar esto? Esta empresa, por ejemplo, le trabajaba al gobierno, a una institución particular que tenía, pues, todo un mundo para poder aprobar sus procesos internos de facturación. Para no cansarlos con el cuento, se hizo todo el proyecto, que era un proyecto como de $900,000, perdón. Eh, y cuando el proyecto se termina, se genera una cuenta por cobrar por $600,000 y que a lo interno de la institución nunca, no tenían la partida presupuestaria asignada de una forma correcta y para que se aprobara tenía que tener un elemento de aprobación burocrática. Eso como para hacer un resumen. Para no cansarlos con el cuento, pasaron 2 años y la cuenta por cobrar todavía no se ha cobrado. O sea, lo que quiero decir es, esa empresa todavía sigue con $600,000 pendientes en donde tuvo que irle a pagar a sus proveedores o no pagarle a sus proveedores. Y entonces uno dice, bueno, cuando empezamos a proyectar, esto se ve así. O sea, se ve como, bueno, listo, yo agarraba, compraba materiales, hacía la obra, entregaba, facturaba, me pagaban, yo pagaba, me embolsaba mi utilidad y seguía caminando. Y entonces, eso no sucede tan fácil en muchas ocasiones. ¿A qué voy con todo esto? A que si no tenemos eso conscientemente en nuestro planeamiento y no le metemos números a estos muñequitos, por decirlo de alguna forma, que llámese muñequitos que se atrasó el embarque, llámese estos muñequitos que llegó una pandemia, ¿verdad? Que quién se le iba a imaginar. Y ahora ya me imagino a partir de aquí todo el mundo haciendo los flujos de caja, ¿verdad? Bueno, metámosle el factor pandemia. Entonces, ¿cómo le metes un factor pandemia si no sabemos qué impacto va a tener? A lo que voy es que tenemos que empezar a pensar muy numéricamente todas nuestras decisiones gerencialmente hablando. Por más que vos vendas un montón, y aquí me viene a la mente mi socia Adriana, que ella siempre dice, es que las empresas se enfocan mucho en vender, 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 pero dejan abierta la puerta de atrás. Puntualmente esa es la analogía que ella hace. ¿Okay? La puerta de atrás, ¿verdad? Es de todos los gastos. Entonces, si no tenemos mentalmente una estructura de cómo nuestra empresa numéricamente debe funcionar, empiezan a entrar ese montón de elementos que pueden salirnos muy caros. Y ahí es donde vamos a ir enfocándonos. Entonces, espero que me vayan siguiendo la idea y la importancia de esto porque vamos a ir viendo cuáles son esos elementos que necesitamos tener presentes. Yo lo que te quiero transmitir a vos, tomador o tomadora de decisiones, es que vos vas a tener un mapa mental de por dónde vas a tomar las acciones que necesitas estratégicamente hablando. Puede ser que tu empresa sea unipersonal y entonces vos tenés que hacer todo, o puede ser que tengas una estructura y lo que yo quiero es que vos empeces a ver los números como ese elemento que te dice, es como un diablito aquí y otro diablito aquí, ¿verdad? Como en las fábulas, ¿verdad? Hay uno que dice, es el diablito rojo, ¿verdad? Es el que te dice, sí, gaste, vamos, dele. Y el otro es el que te dice, suave, entendamos los números, cómo está el flujo de caja, cómo están las cuentas por cobrar. Ya vamos a ver un poco más de eso más adelante. Ahí es donde te quiero ir llevando y espero que me vayas siguiendo con la línea de ideas. Entonces, ¿qué retos tenemos empresarialmente hablando en este momento? Creo que la imagen habla por sí sola.
¿ok? Hay segmentos totalmente devastados por este tema del COVID, que no es para menos y no, era de, ¿verdad? No es de subestimar el factor del COVID, pero hay algo cierto y es que tenemos que seguir caminando. ¿Ok? Ahora, ¿qué trae esto a la mesa y por qué los números vuelven a relucir? Y es que me van a escuchar diciendo mucho eso porque para mi forma de entender, digamos, los negocios, no hay forma de que se tome cualquier decisión si no es con números, ¿verdad? De lo que sea, inclusive, por ejemplo, hace poco en Salud Financiera estamos haciendo una alianza con una empresa que es de gestión de productividad, entonces mide todo la productividad de la gente teletrabajando y entonces hay gente con la que he conversado que me dice, Freddy, pero es que más bien el problema es que la gente siente que está trabajando demasiado. Y entonces yo le digo, sí, claro, pero ¿cuánto es demasiado? Y cómo hacemos para que el factor subjetivo no nos sesgue las decisiones? Porque eso pasa, o sea, tomamos decisiones subjetivamente que sesgan la realidad de por dónde deberíamos caminar. Entonces, hasta para esos elementos subjetivos, los números vienen a ser un aliado estratégico. Entonces, ¿qué tenemos hoy empresarialmente hablando de retos? Y es esto probablemente, si alguna vez has escuchado hablar de la oferta y la demanda, esto se ve mucho en esos apartados, ¿verdad? O en la universidad se ve mucho en la parte de microeconomía y de macroeconomía, cuando vemos oferta y demanda. Y si los números no son lo tuyo y esto no es lo tuyo, no te preocupes. La idea de ese gráfico es para decirte la idea que tengo en la cabeza. Y es que la curva de la oferta y la demanda es algo que cualquier empresario, emprendedor o alguien que quiera aprender a hacer negocios tiene que tener muy claro. No solo desde el feeling de saber que, ¿verdad? Que si hay pocas unidades, usted puede cobrar más, sino entender cuáles son todos los elementos que convergen alrededor de esto. Me voy a explicar mejor para no sonar muy técnico, sino es entendiendo el precio de equilibrio, ¿verdad? Que donde ves aquí en el eje Y, a mí siempre se me enredan hacia el Y y el X. Digamos que donde está la P, que es el vertical, ¿verdad? Que es el precio, y donde está la Q, que es la cantidad. Lo que esta gráfica va a decir es que conforme la curva de la demanda, ¿verdad? Crezca, o sea, se haga para arriba, la curva de la oferta también tiene que crecer. Y el precio de equilibrio, que es el precio por las cantidades, va a ir incrementando. Entonces, en español resumido a la forma más fácil. Usted tiene que entender muy claro cuál es su segmento de mercado y cómo su segmento se está moviendo en función de lo que está demandando. Muchas veces, muchas empresas o venden demasiado barato y eso hace que su negocio se mueva, pero la rentabilidad está en el suelo, o están cobrando muy caro en relación a su entorno. Y si eso es lo que pasa y tus costos no dan para que tu precio sea más barato, esto lo que te dice es movete a otro segmento, movete a generarle elementos de valor alrededor de tu estructura para que tengas otra dinámica de precio. Pero a eso te lleva a que vas a entender por dónde vos tenés que posicionar tu negocio con tu estrategia de precio. Entonces, esto funciona para muchas cosas en la vida. O sea, el tema de, digamos, de entender esta gráfica es algo que uno tiene que tener implícito a la hora de tomar decisiones. Probablemente muchos de ustedes tengan ese conocimiento empíricamente. O sea, ustedes entienden claramente el tema de oferta y demanda. Yo lo tengo claro, no estoy dando física cuántica. Lo que quiero decir con esto, y donde quiero extraer el conocimiento o el aprendizaje, es que el tenerlo presente y saber en qué momento analizarlo y analizarlo con base en los números te permite actuar de forma preventiva y de forma que la rentabilidad no se vea afectada. Entonces aquí viene una vez más el tema de que los números son extremadamente importantes para cualquier negocio. Y esto te digo, ponete que vos vendás tacos o ponete que vos vendés, no sé, equipo agrícola especializado en X, que no los vendes todos los días. A eso es lo que me refiero. Para ambos escenarios aplica, ¿verdad? O sea, sean servicios, sean productos, etcétera. Entonces, esto te lleva a entender varias cosas. Primero, cuál es el tamaño de tu mercado potencial, ¿verdad? ¿Cuáles son esos números? Lo que quiero decir es, yo sé que hay un montón de variables que te pueden venir a la cabeza que vos querés entender. Ahora, ¿cuáles son los más importantes para que vos tomes decisiones? Eso es lo que más me interesa transmitirte, es los datos, los números, el entorno, lo que sucede,
todo genera datos numéricos que si los analizamos podemos crear estrategias más robustas. Y entonces ahí empezamos a cortar brechas y a posicionarnos más arriba de nuestros competidores, porque al final de cuentas esto también se trata de que en este tema de oferta y demanda, pues vas a tener competidores, entonces se vuelve una lucha, por decirlo de alguna forma, y creo que es una lucha sana, ¿verdad? Hay de todo, pero bueno, en donde empezamos a ver cuál es el más fuerte, es el que sobrevive, y ese más fuerte es el que tiene una mejor estrategia. Cuando digo estrategia, también quiero llevar algo importante, y lo voy a decir más adelante también. Una estrategia no es nada más, hice una pauta en Facebook y me llegaron muchos clientes, que eso también tiende a confundirse mucho. Una estrategia bien elaborada tiene contemplado un elemento que es indispensable, que es la rentabilidad. Y la rentabilidad no solo contra el precio de venta y lo que me cuesta, sino una rentabilidad que sea una vez que mi operación se paga toda. Y eso se conoce como renta, como utilidad neta. ¿Ok? Lo voy a conversar un poco más adelante. Entonces, hay algo que hay que entender. Los recursos son limitados. Eso es una premisa básica en economía. Yo no soy economista, yo soy financiero, pero hay una premisa que dice que hay recursos limitados para necesidades ilimitadas. En español y en buen tico es, queremos de todo, pero no tenemos la plata para todo. Y entonces eso hace que tengamos que ser muchísimo más eficientes con los recursos que tenemos para poder administrarlos de la mejor manera. Y es interesante, y la imagen que puse tiene la intención claramente de ser jocosa, porque creo que es algo que tenemos que recordar siempre. Y eso que vos lo sabés, ¿verdad? Cuando ya vos llegás y tenés que hacer, querés hacer una inversión y y te metes a la cuenta y ves que no hay plata, pues te das cuenta que los recursos son limitados. Pero ¿qué pasa con esas empresas? Y me ha pasado un montón de veces, y lo he visto un montón de veces, en donde hay un montón de empresas que están en un momento muy provechoso, y cuando las vacas están gordas, como decimos popularmente hablando, se nos olvida esa mesura, se nos olvida guardar, se nos olvida invertir, se nos olvida invertir en mejora de nuestro equipo de trabajo, de nuestras herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y esas decisiones de dónde vienen? De los números. Entonces, ojo, como siempre, vuelvo al punto de los números. ¿Okay? Entonces, los recursos son limitados y hay que saberlos administrar de la mejor manera. Entonces, hay que poder entender por dónde se tiene que mover en mi negocio y a partir de ahí poder diseñar estrategias. Ojo, esta filmina. Esto es una filmina que ya puede ser que también la hayas visto. Y digo puede ser porque circula por las redes y por internet y demás. O sea, no puedo decir que es una creación propia, es una creación, la tomamos de una fuente que se llama Business Insider. Esto es una estadística que parte de una encuesta o un análisis, un estudio que hicieron en Estados Unidos, en donde dice que el tiempo promedio, digamos, de días al que le dura el efectivo a una pyme, entendiéndose que hoy se cerró su operación o hoy su empresa no puede generar más efectivo, ¿en cuántos días se queda sin nada de efectivo? Y entonces aquí ustedes pueden ver abajo por el tipo de industria, y entonces claramente, por ejemplo, los restaurantes, esto dice que en promedio, esto es una estadística de Estados Unidos, dura 16 días. Yo creo que si esa estadística la trabajamos en Costa Rica, esto duraría como 2 días, más o menos, ¿ok? Y no me malinterpreten, ¿verdad? No quiere decir que los restauranteros sean malos administradores, para nada. A lo que quiero referirme con esto es que los restauranteros en Costa Rica tienen una particularidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Costa Rica, y no sé si este dato ha variado, pero hasta a mi último entendimiento, Costa Rica es el país con más restaurantes per cápita del mundo, ¿verdad? O vuelvo a hacer el disclaimer, puede ser que el dato no sea preciso, pero fue un dato que yo escuché hace un tiempo atrás. Entonces, imagínense la cantidad de competencia que tienen los restaurantes. Y entonces ahí, pues esto nos pone a pensar un poco, ¿verdad? Y así con todas las industrias tienen una cantidad de tiempo determinado en donde llega el momento en donde ya el negocio no les va a dar. Entonces, ojo cómo es importante que las decisiones a partir de los números nos permitan administrar muy bien. Usted puede tener la mejor estrategia de ventas. O sea, usted puede estar vendiendo una locura, que si en la misma proporción de locura gasta, no hay negocio que aguante. Entonces, en promedio, según esto, dice que 27 días es lo que la empresa promedio, la pyme promedio,
le alcanza el efectivo. Y después de eso, chao, ya no hay plata que aguante. Entonces, ojo como si no tenemos esto claro, ¿cómo hacemos para tomar decisiones? Por ejemplo, si no tenemos esto claro, ¿cómo hacíamos o cómo hacíamos en febrero? Por ejemplo, si no tenemos esto claro, y esto le puede haber pasado a miles de personas, en febrero no estamos contemplando que viene una pandemia. Ponete en ese escenario. Trasladémonos a febrero 2020. No contemplamos que venga una pandemia. Y entonces resulta ser que decimos, bueno, listo, vamos a invertir en una oficina nueva. Por poner un ejemplo, Alexis. No tengo muy claro cuáles van a ser mis ventas, nada más sé que tengo un contrato que como ese contrato, estoy poniendo un escenario al aire, me genera un ingreso recurrente, con eso pago la oficina y estoy listo. Entonces uno dice, ah, muy bonito. ¿En qué momento contemplamos las eventualidades? Y entonces se viene marzo, se viene una pandemia, al mes de abril el contrato me dice mi cliente, el cliente X, frenado, no va, se cae el ingreso y ahora cómo pago la oficina. Tengo que ir a decirle a los bancos, mire, por favor, ayúdenme. Obviamente es algo que sucedió muy esporádicamente, ¿ok? Y no se podía prever. ¿A dónde quiero llevarte? Es que hay un montón de cosas como estas que suceden en el día a día de los negocios que si no tenemos contemplados esos elementos y esos riesgos numéricamente, cuando se materializan, pegamos con pared. Y así han quebrado miles de empresas. Yo te digo, yo he tenido que pasar por la pena de ver empresas quebrar. No porque estén asesoradas por nosotros, ¿verdad? Cuidado. Sino porque cuando estuve en los diferentes bancos me pasó mucho ver ese tema de decisiones que se toman sin analizar los números y cuando se dan cuenta pegan con pared y quiebran. Y eso es lo que queremos ir evitando. Por eso es que este contenido, como te digo, está pensado en esa línea. Tenés que tomar en cuenta esto. Cualquier movimiento que hagas, tenés que decir, ok, ¿cuánto me va a durar en el tiempo esta acción? Y otra cosa es cuánto me cuesta financieramente cualquier decisión que tome. Y eso es algo que muchas empresas no tienen clara. Muchas veces cuando piensan en el gasto financiero solo piensan en cuánto le cuesta, ¿verdad?, la cuota del banco por mes, pero hay un montón de elementos implícitos que hay que tener presente. Entonces, espero que me sigan la idea, ¿verdad?, en tema de cómo vamos ordenando las ideas mentalmente para poder ir tomando acciones y decisiones. Entonces, enamorarse de los números. Freddy, ¿qué querés decir con esto? O sea, ¿por qué enamorarse? ¿Qué es la jugada? Solo porque a vos te gustan, entonces a nosotros también nos tienen que gustar. Y entonces puede ser que por ahí hayan diseñadores o gente que sea más desde una perspectiva artística o abstracta que numérica. Y eso pasa muchísimo. Y entonces, no, es que a mí no me gustan y yo no quiero que me gusten. Bueno, yo te diría que si vos estás en el mundo empresarial, no es si te gustan o no, ¿verdad? Es que te tienen que gustar por varias razones. Primero, porque si tu fundamento va en generar trabajo o en generar bienestar, de una u otra forma, en el mundo moderno en el que nos encontramos, los números, el dinero, el efectivo y todo tienen que ser algo que no nos lo podemos quitar. Y entonces nos tienen que gustar los números para poder asegurar que esa prosperidad que nosotros queremos sostener, llámese en tu vida personal, llámese en tus colaboradores, o sea, hay un montón de posibilidades porque todos tenemos gustos y preferencias distintas, pero de una u otra forma los números son los que nos llevan ahí. Por eso es que hay que enamorarse, por eso es que hay que entender cómo camina el dinero y el efectivo en tu negocio. Y cuando digo efectivo, no solo la plata que entra, sino todo lo que comprende, todo lo que comprende. O sea, cada cosa que se gestiona en una empresa genera un dato y ese dato es un número y ese número hay que entenderlo. Y entenderlo te permite decir, ah, vos sabes, aquí tengo un punto de mejora y esto me va a permitir hacer que yo crezca en esto y puedo generar más ventas. Así es como en una forma muy, obviamente, simplificada, deberíamos empezar a pensar. Y por eso es que los números nos tienen que enamorar. Ahora, yo sé que hay una resistencia natural a los números para mucha gente, porque a veces la gente me dice, pero Freddy, porque usted habla con unas ganas de los números y la cosa. Pues sí, porque sí, porque me gusta, ¿verdad? Y no solo me gustan los números, me gusta lo comercial, porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, Adrián y yo siempre hemos sido vendedores de números. Cuando digo vendedores de números es porque hemos estado en áreas comerciales y en áreas financieras. Y entonces esto te permite entender que cuando vos vinculás los números en tu entendimiento de negocio,
podés hacer negocios más rentables. Y entonces ahí es donde entra realmente a funcionar esos memes. Yo no sé si has visto esos memes que dice como, ¿verdad? Trabaje, no trabaje fuerte, sino trabaje inteligentemente. Creo que esto también entra en la importancia de por qué enamorarse de los números, porque eso es hacia donde te queremos llevar. ¿Ok? Entonces, espero que sea motivo suficiente para que te empeces a enamorar de los números. Ahora, hay grados de enamoramiento, ¿verdad? O sea, yo sé que puede ser que gente dice, no, yo no me quiero enamorar de los números. Quiero que me gusten un poquito, pero no me quiero enamorar. Bueno, con que ya le gusten un poquito, empezamos a ganar, ¿ok? Porque ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, no es hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Y usted diga, "Oh, sí, es que tengo que hacer un montón de estadísticas y elementos". Pues no precisamente. Lo que yo sí te diría es que hay que empezar a ordenar la casa. O sea, ordenar la casa es que, por ejemplo, le garantizo a usted, ¿verdad? Que en un 95% de los casos de las empresas de este país, pequeñas y medianas, tienen la información y la entienden a su manera, pero están dejando un montón de datos de lado. Y te lo digo porque nos pasa todos los días. O sea, yo hace poco empecé con una nueva, como empezamos con un nuevo cliente que yo estoy atendiendo, una agencia de publicidad. Y entonces me dice la cliente, no, yo tengo mis datos y tengo mi flujo y la cosa. Y entonces, ok, muy bien, ordenado, vamos a ver. Empezó a ver los números, empezó a ver los documentos y le empiezo a decir, ok, listo, contame, dame el resumen de estos datos de los últimos 6 meses. Ah, no, mira, es que no lo tengo, tengo que preparártelo. Ok, bueno, decime cuántos prospectos en el pipeline o en el forecast o en la proyección de ventas tenés a hoy en cada una de las etapas. Ah, no, mira, tengo que sacarlo porque eso no lo analizo. Ok, listo. ¿Y cuál es la rentabilidad promedio? Mira, más o menos, yo creo que, ok. Y entonces, ¿a qué voy con eso? Hay un montón de datos, ¿ok? Pero no están ordenados para la toma de decisiones. Y entonces nada hacemos si tenemos datos y no los analizamos. ¿Okay? Entonces, esos datos, vuelvo al punto, son números. Ahí es donde tenemos que empezar a caminar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Para ir ordenando las ideas y empezar a sentar bases de cuáles son los puntos de acción que tenemos que ir a gestionar. Obviamente, dentro de lo que te voy a compartir, puede ser que en tu caso vos digas, sí, pero es que me queda la duda de tal cosa. Bueno, yo te voy a hablar desde una perspectiva macro gerencial de por dónde tomar acciones, de por dónde revisar y vos con tu equipo de trabajo o con los asesores o profesionales que te acompañen, deberías empezar a ir a moldear esa información. ¿Ok? Entonces, algo que yo te diría es, y algo que se me ha olvidado decirte es, los negocios se crean para generar riqueza, no solo para pagar salarios. ¿Ok? La frase yo no la inventé, pero me adueñé de ella desde cierta forma y la repito consistentemente porque creo que es muy veraz. Y esto no quiere decir que sea malo generar riqueza, porque también hay un tabú mental de que riqueza significa algo negativo. Para nada. Usted puede tener riqueza y ser próspero y estar ayudando a mucha gente y generar prosperidad a su entorno y no tiene ningún problema en ser, ¿verdad? Esa riqueza. Ahora, el qué es riqueza, en cuánto monto, en qué forma y cómo se acumula son otros 100 pesos que podrían ser subjetivos. Entonces, espero que no se me esté, ¿verdad? Que no me salga, como dicen, el tiro por la culata con ese comentario, pero yo sí te digo, los negocios se generan para crear riqueza y no solo para pagar salarios. Entonces, si vos estás en una forma en donde solo estás, ¿verdad? Como decimos popularmente, sacando la nariz, hay que hacer varias cosas. Primero, entender si los números y en donde estás en tu negocio es el lugar correcto y si no, hay que hacer un replanteamiento. Ahora, ese replanteamiento yo no quisiera que suene como ahora la palabra que está de moda, ¿verdad? Y que ahora todo el mundo la usa y es reinventarse. Eh, yo sé que la palabra es muy funcional, ¿verdad? Pero qué trillado suena el reinventarse cuando te dicen, sí, vea, reinvéntese, busque nuevos mercados. Usted está con el agua hasta el cuello viendo él cómo paga, para dónde agarra, ¿verdad? Entonces no tiene cabeza porque lo están llamando para cobrarle, porque los proveedores no le despachan si no les pagan, entonces no le... Yo sé que eso puede estar pasando. Entonces, a lo que yo te diría es, hay que empezar en el orden, empieza a nacer una nueva perspectiva de cómo tomamos acciones y decisiones. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, mira, aquí está la plantilla que le va a solucionar a usted la vida, pero si usted no saca el tiempo para llenar la plantilla termina haciendo nada. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Entonces, ¿por dónde empezamos? Tenemos que empezar a trabajar primero en cuál va a ser la estrategia, entender en dónde estoy hoy por hoy como empresa y decir, ok, ¿qué tengo y qué no tengo? Yo te diría, entienda cuáles son sus brechas.
numéricamente hablando, de recursos humanos, de tecnología, de todo lo que compone tu negocio para poder decir, ok, ¿cómo las voy a atacar? Y yo, ¿qué te diría? Hay que hacer una lista de las cosas que necesitas mejorar y de las cosas que realmente consideras que pues hoy por hoy estás haciendo muy bien. Entendiendo que el hacer muy bien es hacer que las cosas generen esa rentabilidad, no solo para pagar salarios. Como bien te digo, a veces caemos ahí y pensamos que el estar bien es estar ahí a flote, nada más, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente, ¿verdad? Todo el mundo habla del autoempleo, lo cual yo no tengo ningún problema con el autoempleo. Lo que quiero decir es en qué momento creas patrimonio, ¿verdad? Porque si no, entonces ya nada más sos un empleado más dentro de tu propia empresa que, digamos, ¿dónde está el patrimonio? Decir que tenemos una empresa, subjetivo, pero lo que te quiero decir es ahí, ¿ok? Entonces, cuando hablo de estrategia, no hablo nada más, porque cuando digo estrategia, aquí hay algo que quiero aclarar mucho, y es que a veces la gente piensa que cuando decimos estrategia es que tenemos que hacer la estrategia del nuevo Apple o la estrategia para hacer competencia de Google. No, o sea, estrategia es entender cuáles son los elementos que te rodean a vos, a tu negocio, cuáles son tus habilidades, cuáles son los diferenciadores naturales de tu negocio, que creo que aquí a partir de esto, primero de Costa Rica hacen un montón de contenido con un montón de profesionales que pueden ayudarte mucho a orientar esa línea, ¿verdad? Porque creo que también en la diversidad de pensamientos pueden ir aflorando o sumándole elementos a tu estrategia. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en salud financiera, nuestra estrategia ha sido enfocarnos mucho en el contenido diferenciado y en la forma de delivery del contenido. O sea, si vos ves, yo no soy un asesor financiero, que ande con saco y corbata, ¿verdad? Y que hable de, hola, mire, ¿cómo le va, doña fulana? Yo no soy ese, yo soy este que ves. Y si nos vemos, ¿verdad? Probablemente si sos un hombre, en algún momento te diga, madre, mira, porque ese soy yo y mi estrategia es ser tan natural como pueda para que mi cliente sienta que tiene la confianza de alguien que realmente le va a ayudar. Ahora, eso no significa que si ando con saco y corbata, no lo haga igual. Eso es un tema de por dónde cada quien enfoca su estrategia hacia cómo quiere relacionarse. Entonces, la estrategia hay que ir potenciando sus elementos. Por ejemplo, el conversar hoy con ustedes es un tema de estrategia de exposición, ¿verdad? Y no tengo problema en decirlo porque creo que el compartir las prácticas es algo que entiende uno muy bien. Ahora, una cosa es salir en cuanta cosa haya y otra cosa es salir con partners claves que te permitan generar valor a segmentos claves que son afines a tu negocio. Eso es estrategia. Ahora, yo no estoy diciendo que yo tenga la estrategia mejor del planeta. No, lo que quiero decir es mi estrategia para mi entorno, para mi logística, para mi dinámica de negocio y hacia donde yo quiero apuntar con mi negocio es esa. Entonces, vos deberías empezar a entender eso. Y si no tenés claro eso, entonces ahí hay una brecha. Entonces, ¿cómo corto esas brechas? ¿Y cuánta plata necesito para esa brecha? Porque, ojo, donde vienen los números otra vez a entrar en el juego. Las herramientas. Cuando hablo de herramientas, procesos, innovación y diferenciación, creo que todas entran a jugar en conjunto, en donde tenemos que entender, por ejemplo, hay herramientas como la tecnología, que la tecnología es una herramienta indiscutible que tenemos que tener sí o sí hoy más que nunca. Ahora, aquí hay tantos elementos que necesitamos aclarar cuando hablamos de tecnología, porque a veces la gente piensa que hacer sesiones por Zoom ya eso es usar la tecnología. Eso es como usar el carro. Me explico. O sea, ahí la tecnología es un commodity que estás utilizando. Cuando me refiero a usar todos estos elementos como procesos de innovación a partir de la tecnología es que vos utilices las herramientas para hacer una entrega de tus productos, servicios, el contenido, el valor desde una perspectiva diferente y que eso te genere que tu cliente tenga una experiencia diferente a lo que puede tener con tu competidor. Y entonces ahí, ¿verdad? Tu oferta es diferente, ¿se acuerdan el gráfico que vimos al inicio? Tu oferta es diferente a la que tiene el mercado y eso puede ponerte en un lugar en donde tu costo, tu precio de venta sea mayor. Entonces, ojo como los números para este tipo de cosas tienen que empezar a anidar con un todo de lo que vos estás haciendo en tu dinámica de negocio, en tu dinámica empresarial. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer esto y nada más empezamos a pensar en que tenemos que cobrar más y gastar menos, que es lo que muchas veces pasa,
se vuelve inconsistente y entonces empezamos a romper relaciones con clientes, empezamos a tener afectaciones en la dinámica de cómo nuestro cliente nos percibe y cuando nos damos cuenta, muchos de esos clientes ni siquiera nos dicen por qué se fueron, nada más se fueron. Y eso sale carísimo. Un cliente que se va es muchísimo más caro porque ya ese cliente lo tenías. Ahora ir a recuperarlo es 1000 veces más caro. Obviamente no es 1000 veces, lo que quiero decir es, estoy siendo exagerado. Es mucho más caro que ir a traerlo, que conservarlo. Entonces, una estrategia también puede ser cómo conservas tus clientes, cómo los chineas para que eso crezca, pero con el debido cuidado de no gastar de más en ese proceso, porque también recordad, todos son números, todos son números. Entonces, a partir de esto, hay que tener claro que todo se debe medir, todo se debe medir. Cuando digo todo, es todo. O sea, por ejemplo, cuántas visitas de ventas, si es que tenés un formato de venta de visita. Si tu formato es un restaurante, por poner un ejemplo, es cuántas personas llegan o cuántas personas interactúan con tu restaurante, si es que lo tenés todo virtual o digital, cuántos pedidos haces, en qué zonas horarias, o sea, en qué horas las haces, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esto? Normalmente me encuentro con gente que dice, más o menos como entre 6 y 7. El más o menos no funciona a la hora que se analiza la información. Este es el número, son 15, son 30, son 60. ¿Por qué? Porque el más o menos cuando proyectamos inversiones o cuando queremos hacer crecer las cosas, no nos va a generar la exactitud que necesitamos. Y cuando nos toca pagar, es cuando nos duele. Entonces, por eso el más o menos nunca es una opción, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos que te recomendaría muchísimo es que el más o menos lo pongamos al lado y es que sea medido, ¿ok? Vos podrías hacer esto con un software, podrías hacerlo con un Excel, podrías hacerlo con una hoja y lápiz, o sea, vos podrías llevar tus datos como querrás. Ahora, esos datos, vuelvo al punto, que sean para tomar decisiones y que te permitan decir, ok, ¿cuánto me cuesta mi negocio si hago tal y tal y tal inversión? Y empezás a ver que cuando haces eso, porque aquí viene el elemento de enamorarse, y entonces entender la información, la procesás vos mismo, vos misma en tu cabeza y dices, claro, voy a tomar esta decisión. Y entonces gestionas una nueva estrategia a partir de esa decisión que te dieron los datos y decís, funcionó. Y entonces ahora estás en un eslabón más arriba de tu propio entendimiento. Y eso es donde empieza a enamorarse uno de los números porque dice, si no hubiese hecho esto con los números, no hubiese logrado esto. Ahí es donde nace ese enamoramiento que yo quisiera que surja en cada uno de ustedes hacia los números, porque cuando eso pasa es muy revelador. Y a mí me pasa, o sea, a nosotros nos pasa con muchos clientes. Tenemos unos clientes que son una tienda de ropa para damas, bueno, para mujeres en general. Y cuando llegamos, el negocio tenía 15 años de existir, o sea, tiene 15 años de existir y nunca habían hecho un análisis del flujo de caja como nosotros llegamos a hacerlo. Primero llegamos e instalamos, digamos, digo yo, instauramos una dinámica de análisis de los números sistemáticamente todas las semanas y entonces empezamos a darnos cuenta que habían días en donde vendíamos más, días en donde vendíamos menos y eso nos empezó a decir, ok, ¿qué promociones hacemos en los días que se venden menos? También nos dimos cuenta que se vendían más las ropas S y M y las L se quedaban en el inventario y teníamos un inventario gigantesco. Y entonces, lo que la empresa ya venía acostumbrada es, ya compré S y M en un montón, pero el proveedor les vende paquetes, 6S, 6M y 6L. Entonces era, usted va y compra, trae 6S, 6M, 6L, vende las S, vende las M y las L van para atrás. Entonces, ojo el placebo mental que estábamos teniendo. Usted vende las S, vende las M y las L le quedan, lo que está haciendo es guardando el inventario. El inventario, al final de cuentas, es plata. Entonces, no habíamos medido eso. Cuando llegamos a hacer este control, empezamos a ver que compramos mucho en el inventario. O sea, que mensualmente hacemos unas compras muy elevadas. Empezamos a controlar esas compras, empezamos a controlar la cantidad de inventario que entraba, cómo salía, cuánto tiempo duraba en salir, y eso nos empezó a decir, claro, lo que tenemos que hacer es una promoción en donde vaya una prenda M con una S o una S con una L, y eso nos va a permitir hacer un mix de inventario. Y entonces esa decisión nos empezó a permitir que dos cosas. Una, compráramos menos inventario mensual
lo cual era una salida de efectivo menor. Y dos, que empezáramos a darle salida al inventario que teníamos pegado. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que empezamos a ser más rentables, porque ya no teníamos esta salida de efectivo para comprar nuevo inventario. Y no teníamos esa guaca de inventario que iba creciendo todas las semanas o todos los meses que comprábamos más. Con ello, después empezamos a decir, ah, ok, y ahora hagamos algo más. Entendamos, ¿verdad? Cuántas de las prendas que tenemos ahí tienen un margen más pequeño o más grande. Y a las más grandes le hicimos una promoción de rebajo de precio para que salieran más, porque eran de tallas más grandes. Y entonces con esto atrajimos a un segmento de mercado que no nos tenía en su radar, porque toda la publicidad que sacábamos estaba enfocada a personas que eran de tamaños S y M. Y entonces empezamos a hacer esto y empezó a venir segmentos de clientas del sector L. Y entonces ahora sí, empezamos a ver que a partir de algo tan sencillo como llevar el flujo, podemos analizar un montón de cosas. Espero que me estés siguiendo con la idea de cómo anidamos todas las cosas cuando el orden financiero y el orden numérico nos empieza a caminar. Ahora, algo importante que te puede estar pasando por la cabeza como pregunta y es, Freddy, y bueno, ¿eso quién lo hace? ¿El contador? Bueno, el contador, normalmente, yo no soy contador, los contadores, por su naturaleza, son muy buenos contadores, ¿verdad? Una cosa es un contador y una cosa es un financiero. Y con los respetos que se merecen todos los profesionales en contabilidad, pero son dos mundos aparte porque tienen una visión distinta en muchas de las ocasiones. Yo particularmente no me he encontrado o me he encontrado muy pocos contadores que tengan las habilidades financieras realmente enfocadas al negocio. Entonces, un contador procesa los números y hace que los números tengan la forma, la estructura de acuerdo a las NICs, a las NIFs, ¿verdad? Y a lo que se requiere legalmente también con Hacienda y demás, pero no precisamente es el mejor en el tema financiero. Ahora, no quisiera que se me malinterprete ni que se le dé un sentido peyorativo, para nada. Lo que quiero decir es, son habilidades distintas. Entonces, este elemento financiero lo podrías tener vos, digamos, si pulís el elemento financiero, ¿verdad? Pero es lo que sí te da el contador son los insumos de la información para analizarlo. Tal vez a donde te quiero llevar con esto es que muchas veces la parte contable no tiene el feeling de negocio. Entonces, ese feeling de negocio no te permite que las decisiones sean en pro del negocio, sino en pro de los números. Y en pro de los números probablemente sea, no compren más L. Y no es que no podemos nada más con no comprar L, porque las L vienen con las S y con las M. Y para vender ocupamos S y M. No sé, ve a ver qué hace. O sea, yo he escuchado ese tipo de comentarios de contadores. No, es que no funciona así. O sea, funciona. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que empezar a entender. ¿Ok? Entonces, con esto hay un elemento que es indispensable, y ya lo acabo de decir, y ahí lo tenés en pantalla, es hacer un flujo de caja. O sea, si vos no tenés un flujo de caja, y cuando me refiero a un flujo de caja, es un flujo de caja bien hecho, que le dé seguimiento semanal, no un flujo de caja de los que se hacen nada más cuando el banco llega a pedirlo para que se le preste plata. No, ese no es al que me refiero. Me refiero a el flujo, que es la herramienta para la toma de decisiones, el que se revisa todas las semanas. Pase lo que pase, se tiene que revisar, porque esa es la sangre de cualquier negocio. O sea, si usted no tiene un flujo de caja a hoy, ¿verdad? Y yo sé que usted dice, no, yo no tengo en la cabeza, yo sé cuánto entra, cuánto paga, a quién le debo, cómo le debo. Yo sé que usted conoce muy bien su negocio, eso no lo dudo, pero no tiene todos esos elementos que pueden estar en el flujo de caja, ni va a tener la claridad de visualizar lo que el flujo de caja le va a dar, ni va a tener la perspectiva de cómo analizar en el tiempo la información, como el flujo de caja se lo va a dar. Entonces, por eso es que es tan trascendental tener un flujo de caja, y un flujo de caja bien hecho, que tenga, ¿verdad?, todos los elementos que usted necesita para tomar decisiones. ¿Cuáles son esos elementos? Depende de su negocio, pero indiscutiblemente tiene que tener todos los ingresos, ojalá por cada una de las líneas de ingreso. Cuando me refiero a cada una de las líneas de ingreso es, si usted vende, lo voy a poner más fácil, el ejemplo de salud financiera. Nosotros tenemos asesoría financiera, tenemos estructuración de operaciones de crédito, tenemos educación financiera. Entonces, cada uno de estos significa una línea de ingreso. Yo en el flujo de salud financiera tengo que cuánto entra por esto, cuánto entra por esto y cuánto entra por esto, y en cada uno con cuáles clientes, y entonces yo entiendo si tengo clientes recurrentes, cuánto me genera un cliente en el año, etcétera, etcétera, etcétera.
y abajo todos los gastos. ¿Ok? Salarios, planilla, la caja, aguinaldo, cesantía, preaviso, etcétera. Todo lo que amerite a tu negocio. Yo no quiero decir que ese sea mi caso, pero todo lo que amerite a tu negocio. La pauta en Facebook, la pauta en Google, la gasolina, todo. ¿Ok? El IVA, el gasto de las tarjetas, todo lo que sea salida de efectivo. Entonces, eso te va a dar una visibilidad de qué es lo que tenés. Si usted no tiene eso hoy, le diría de todo lo que puede estar aprendiendo o llegándole a su mente en ideas de lo que yo le he compartido en este rato que estamos conversando, esto es lo más importante. Y esto es lo que, si usted se quiere poner en acción hoy mismo, es póngase a hacer un flujo de caja. Si usted no tiene una plantilla, puede pedírnosla. Nosotros tenemos plantillas de flujo de caja que le podemos compartir con todo gusto. Puede escribirnos a prosperemos@saludfinancieracr.com o puede ponerlo ahí, y ahí pues Mario, ahí lo tenemos y Mario los guarda y se los enviamos. Pero eso es algo importantísimo de tener presente, ¿ok? Entonces, con esto hay que tener algo de cuidado también. No tenemos que autoengañarnos. A veces pasa que cuando uno está, haciendo el flujo de caja, proyecta unas ventas, cuando empieza a proyectar, proyecta ventas o piensa que van a llegar ciertos ingresos que no tiene claros. Si usted no tiene firmado y entregado con factura en mano algo, difícilmente debería contabilizar. Puede estimarlo, que es diferente, pero no se haga la idea de que llegó ese dinero hasta que no lo tenga, porque eso pasa tantísimo. Una vez tuvimos un cliente eh, que tuvo una experiencia bastante compleja, perdón, y se había adjudicado un contrato con la caja. Era un contrato de $3 millones para desarrollo de software. Resulta ser que él llega y hace un descuento de un adelanto del contrato. Para los que no conocen esa figura, usted tiene un contrato con el gobierno y entonces llega una entidad financiera y dice, vea, yo tengo este contrato, tengo que producir esto en esta forma, hágame un adelanto de este contrato que va a generar unas facturas determinadas. Y entonces le dan la plata, usted factura, le dan la factura al banco y el banco cuando el cliente paga, se paga y listo. Más o menos, hay más detalle. Eh, pero entonces este tipo empezó a desarrollar y empezó a meterle un montón de ingenieros de software al producto como tal, con un descalce en la forma de las entregas que el cliente, o sea, la caja quería. Y entonces, para no cansarlos con el cuento, resulta ser que hizo unos adelantos de producto que cuando llegaba a entregarlos no se los recibían. Entonces no podía facturar. Y como no podía facturar, no podía pagarle al banco, que ya le había prestado la plata para pagar los salarios de las planillas de los ingenieros, que son carísimos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que él estaba autoengañándose en cuánto era el monto real de lo que podía ir a pedir, porque se había sobregirado con lo que le pidió al banco, pensando en avanzar en cosas paralelas, por querer, según él, cobrar de más. Y cuando llegó donde el cliente le dijo, no, un momento, papito, aquí no me venga haciendo esos cuentos. Usted le pago lo que me entregó y lo que me entregó no es lo que yo le pedí. Entonces, lo siento, devuélvase. Y eso hizo que ese cliente quebrara. Y quebró feísimo porque duró un montón de tiempo, fueron pleitos, o sea, no tienen una idea. Entonces, eso pasa y nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. O sea, suena como muy, no, eso le pasa solo a... No, no, es que le puede pasar a cualquiera. No necesita usted tener una mala intención para que un momento financiero de la noche a la mañana le complique la existencia. Y lo he visto miles de veces. Entonces, yo no es que te lo esté deseando, no me malinterpretes. Lo que te quiero decir es, hay que ser muy claros y la perspectiva, que es el siguiente punto, hay que tenerla muy clara para que eso sea coherente. ¿Ok? Con ello también hay que tener cuidado con todos los elementos de inversión. ¿A qué le vas a invertir? Y aquí también te quiero decir algo, no todo tiene que ser tangible. Invierta en su recurso humano, en cerrar las brechas, en entender cuál es su productividad, en entender cuáles son los elementos que le pueden ayudar a su equipo de trabajo a ser más efectivo y eficiente. No solo en sus trabajos y sus tareas, sino en cómo se sienten. Hoy más que nunca esto es algo importante. Y entonces la gente dice, no, es que yo no tengo plata para gastar en mi gente. Eh, es interesante porque la gente es la que genera que usted esté en el negocio como lo tiene, de una u otra forma, para bien o para mal, pero hay que invertir en eso. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque muchos empresarios no invierten en su gente, que es
uno de los activos más trascendentales que tienen. Y entonces, si usted no invierte en su gente, ¿de quién lo hace? ¿Y cómo hacemos para que su negocio crezca a partir de esa gente? Entonces, ojo que importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué números debemos dominar para ir aterrizando puntualmente las ideas? Y creo que has venido agarrando un montón de cosas de lo que he venido conversando. Son muy importantes, al menos estos. Y digo al menos estos porque cuando yo me puse a hacer esta presentación para ustedes, pensé y pensé y pensé y pensé y pensé, y digo yo, bueno, voy a meter estos porque hay tantas variables que depende de cada uno de los sectores en los que ustedes se desenvuelvan que pueden entrar a jugar. Yo puse tal vez las más comunes y hago este disclaimer o esta aclaración para que tampoco crean que esas son religiosamente las que tienen que ser. Puede ser que usted tenga elementos numéricos en su negocio que sean muy de su negocio y entonces eso hace que esa singularidad pues no lo pueda meter aquí, porque obviamente aquí estoy tratando de ser lo más amplio posible para todas las posibles, ¿cómo se llama? Segmentos. ¿Ok? Entonces, aquí los voy a leer muy rápidamente sin querer ser muy textual, porque a mí no me gustan mucho las líneas con mucho texto, pero me parece que son importantes. Y es, por ejemplo, en el lado izquierdo ves que dice número de prospectos, número de visitas, número de ventas, cuánto es el margen por producto, cuánto es el margen global, cuál es el ticket promedio, cuántas son las ventas por vendedor o por canal, ¿verdad? ¿Cuál es la conversión? Y cuando digo conversión eso es un término que se utiliza mucho en la parte digital, pero también se puede utilizar en la parte análoga, por decirlo de alguna forma, y es cuántas visitas o sea, cuántas ventas se generan de las visitas, ¿verdad? Que hacen los vendedores. Entonces, digamos, ese es el factor de conversión, o sea, de tantas visitas, tantas ventas. Ah, ok, tenemos una conversión de tanto. Eso es un dato súper importante porque podría decirte que los vendedores o los canales de venta necesitan mejorar su efectividad y eso te va a permitir entender que vas a mejorar toda tu estrategia y volverte más inteligente financieramente hablando en la forma en que vendes. El mix financiero, creo que la mejor forma de explicártelo es, como bien te decía, Salud Financiera, tenemos 3 líneas de servicio para personas y para empresas y cada una de ellas tiene una particularidad de recurrencia. Servicio de asesoría es un servicio que es recurrente con los clientes que tenemos, ¿verdad? Que hacemos que los clientes crezcan, entonces vamos con ellos y entonces por lo general siempre vamos todos los meses trabajando con los clientes y esto hace que nos genera un ingreso recurrente, la parte de la educación financiera también genera recurrencia y la parte de estructuración de crédito pues genera puntualmente, como decir, proyectos. Entonces, a eso me refiero con el mix financiero. Si vos no tenés un mix financiero establecido, te recomiendo empezar por ahí, en conjunto con el flujo de caja. ¿Y dónde vas a llegar a anotarlo en la cabeza? Cuando empeces a hacer los ingresos, esas líneas de ingresos deberían estar alineadas a tu mix financiero. ¿Ok? Del lado derecho, el CMV significa costo de mercadería vendida. ¿Ok? ¿Eso qué es? ¿Cuánto es lo que me cuesta la mercadería que vendo? En el caso de servicios no aplica porque tu costo es tiempo y no se mide de esa forma. El costo de mercadería vendida se saca de la fórmula de inventario inicial más compras menos inventario final, si queremos verlo contablemente hablando, pero si lo queremos ver desde una forma muy práctica es cuánto tengo, cuánto compré y al final cuánto me quedó. Y esto es simple y sencillamente una operación muy sencilla. Los gastos fijos, cuánto crecen de un mes a otro, ¿verdad? Cuánto varían. Cuando digo fijos es todo lo que es recurrente, el alquiler, los salarios, la caja, etcétera, ¿verdad? Los gastos financieros, ¿ok? Ahí entra el IVA, entran las comisiones por datáfono, entra la tasa de interés del banco, entra que si te cobraron comisiones por simpes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son gastos que cada colón o dólar que sale es menos utilidad para vos. Así deberías verlo. Entonces, cada dólar que sale es menos plata para usted. Usted decide en qué lado quiere que esa plata esté, de aquel lado o aquí. Yo preferiría que esté de este lado, no sé vos. Los costos de ventas va relacionado con el punto 1, el costo por vendedor, o sea, cuál es la relación de generación por vendedor con, ¿verdad? Con las ventas y esto es algo importantísimo. Tenemos un cliente que tenemos un grupo de vendedores. Entonces, los grupos de vendedores, para llegar al punto de equilibrio en la empresa, deberíamos vender 29 millones de colones. Resulta ser que los vendedores están vendiendo aproximadamente 24, 25. Los vendedores comisionan desde cero, o sea, si venden 100,000 pesos, comisionan sobre esos 100,000 pesos. Y entonces, ojo la disparidad que tenemos aquí. Si la empresa necesita vender 29, ¿ok?
pero estamos llegando a 24, lo justo es que los vendedores comisionen a partir de que logren que la empresa facture 29. Pero no, están pagándole desde cero. Y entonces eso es plata que se le está dando a los vendedores. Entonces los vendedores, técnicamente, si lo vemos desde una perspectiva práctica, los vendedores son los dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque los vendedores venden, no matter what, o sea, no importa qué pase, ganan comisiones y entonces ellos no tienen el problema. Y después se andan quejando de que no hay inventario, de que no tienen los productos que se necesita, pero es porque la empresa no está saliendo con sus pagos porque no están vendiendo el punto necesario. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Ahí viene, con el flujo de caja. Tal cual. ¿Okay? La inversión en pauta, la inversión en capacitación, por ejemplo, inversión en pauta, nosotros en salud financiera tenemos un presupuesto destinado para los diferentes canales que utilizamos y le llevamos bien medido el pulso. O sea, nosotros sabemos cuántos leads entran por cada uno de los, o leads o prospectos, ¿verdad? Que entran por cada uno de los canales y decimos, ok, listo, si estoy invirtiendo, por poner un número, $100 y lo que facturo a partir de aquí por mes son 300, 400, 500, está siendo súper bien rentable. Ahora, hay que maximizarlo. Yo quisiera que con 100 pueda facturar 10,000, obviamente, para que se diluya. Entonces, ya yo quisiera invertir 1,000 para que me facture, ¿verdad? 20,000, 30,000, 50,000, etcétera. ¿Ok? Se entiende la idea. Entonces, con eso te voy alineando a que esos son los que tienen que tomar presente para que puedas ir tomando el control y enamorándote de los números de tu negocio. Si no lo tenés presente, es importante. ¿Qué herramientas necesitamos para ir cerrando en estos elementos empresariales? Yo te diría que eso, o sea, tener un formato en donde puedas llevar el control de qué cotizaciones se hacen. Yo creo que el tema de facturación hoy por hoy todo el mundo ya lo tiene, pero cuando pongo facturación es entender esos datos, entender cuánto estamos facturando por mes, cuántas facturas, cuánto es el ticket promedio, todo lo que te enseñé en la filmina anterior. ¿Para qué? Para poder presupuestar, meterlo en el flujo de caja y entender por dónde va a caminar el negocio. Acordate, viene diciembre, vienen los aguinaldos, vienen los marchamos, vienen un montón de elementos que si no los tenés contemplados, lo que va a pasar es que llegando diciembre, contra la pared otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a ir a meterle un tarjetazo a mi tarjeta para poder pagarle al aguinaldo para ver cómo sale. Y eso pasa un montón, ¿verdad? Y no debería ser así. ¿Ok? Eso es importante. Estrategia comercial, procesos internos, un CRM, si no conocen la terminología, es un Customer Relationship Management, es un sistema de control de relaciones con los clientes. Que lo que hace es que te permite tener muy claro todas las interacciones con los clientes para que puedas realmente maximizar cada interacción con los clientes, porque cada interacción con un cliente es una posibilidad de venta y esa posibilidad de venta no puedes dejarla ir en ningún momento. ¿Okay? Entonces eso es importante. Si lo haces de la forma artesanal, a que todo es porque vos te acordaste, te garantizo que estás dejando plata en la mesa y que de una u otra forma te puede salir caro en el tiempo. ¿Okay? Y un montón de datos ahí. Algo muy importante, un negocio sin tecnología ni análisis de datos, y esto es una frase que yo puse ahí, ¿verdad? Tiene la mayoría de los números de la rifa comprados para ser parte de las estadísticas de fracaso. Eso es una perspectiva muy personal, que yo creo que en este momento, como te decía, la tecnología es un commodity que necesitamos sí o sí. ¿Okay? Hay que crear consistente y constantemente, no te quedes nada más en que tu modelo de negocio es amplía los horizontes de lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces, ¿verdad? Porque hoy por hoy el formato de llegarle a un mundo muy amplio cada vez es mayor. Entonces, no dejes que te pase por encima. O sea, si tu negocio hoy por hoy sentís que está estancado, busque, investigue, aprenda, cierre brechas, cree, pero no se quede esperando que algo suceda porque ese algo puede ser que nunca llegue. ¿Okay? Tu enfoque debería ser hacia esto, hacia liderar. Es importante nosotros como dueños, dueñas, de negocios tenemos que liderar, tenemos que estructurar nuestros negocios para poder generar crecimiento. Y esto conlleva estandarización y esto lleva, ¿verdad?, buscar cómo hacer para que se potencien las cosas que hacemos desde una perspectiva sana y efectiva. ¿Okay? Así que con esto, estos pequeños puntos para que los retomes, ¿verdad? El presupuesto es algo importante. Tenés que, por estar siempre por encima de un punto de equilibrio, la contención del gasto es algo necesario que se tiene que hacer. Yo sé que esto ya está por default en tu mente. Lo que quiero es que anides con todo lo que te dije a lo largo de la sesión para que veas que hay un montón de cosas que podrían mejorar. ¿Ok? La inversión en estrategia, como te decía, invertir en cómo crecer, cómo mejorar, cómo estructurar y definir esos elementos son súper importantes.
Acordate que generamos riqueza, perdón, generamos negocios para crear riqueza y no solo para pagar salarios. Y lo más importante de todos, aunque esté de último, pero no es el menos importante, es que indiferentemente en la situación en la que estés empresarialmente o personalmente hablando, esto del COVID y esto de esta particularidad en la que estamos viviendo también va a pasar. De una u otra forma va a pasar. Entonces, con eso yo les diría, pues, hasta ahí está mi presentación. Espero que les haya gustado bastante, que les haya generado elementos de valor, diría yo. No sé si tienen preguntas, consultas, Mario, si estás por ahí. Eh, Sí, gracias, Freddy. De hecho, lo que hay son comentarios muy positivos, muy buenos hacia vos, que muy amena la charla y Muchas muchas gracias. gracias por eso. Algunos de los comentarios también que mencionan que las personas emprendedoras, ¿verdad? Normalmente no quieren invertir en un contador o capaz como que no les da el ancho de banda, ¿verdad? Para hacer esa inversión. Entonces, sí que es importante, pero si no, bueno. También, Freddy, recordar el apoyo a la tecnología, por lo menos en nuestro caso con Softland Go, la solución para pequeñas empresas donde pueden integrar la parte de contabilidad, la parte de facturación y otros temas de inventarios y compras y demás, que pueden resolver algunos de estos temas de orden financiero que nos estabas comentando, ¿verdad? El apoyo a la tecnología, la verdad que es clave. Otro comentario de una compañera dice que le gustaría que le enviemos la plantilla de flujo de caja. Ahí nos comparte el correo, entonces ahorita yo te lo comparto también. Em, por aquí nos dicen también que es importante saber dentro de esta dinámica a quién uno le está vendiendo, cómo lo está vendiendo y cómo lo promociona también. Eso es lo que tenemos por ahora, Freddy. Muy bien, muchas gracias. Total. Bueno, no, gracias a todos los que nos acompañaron. Vi que muchos se quedaron todo el rato muy bien. Y espero que realmente les genere, como les digo, ese elemento de encontrarle ese gusto a los números. Yo estoy seguro que cuando empezamos a darle esa cadencia al análisis, las cosas empiezan a suceder. Te lo digo porque lo he visto muchas veces, lo veo recurrentemente con nuestros clientes, cómo funciona. Entonces, eso no es un mundo aparte nada más para empresas transnacionales, que también eso es otra cosa que a veces piensa la gente, ¿verdad? Que el análisis de los datos y todo eso suena como muy complejo y no precisamente. Entonces, de mi parte, agradecerles muchísimo a Soflan, a Pymes de Costa Rica, por el acompañamiento en todo este tema. Y pues nada, esperar que realmente pues, sus empresas pasen este año, como dicen, que pasen por, que estamos pasando por donde asustan, entonces que pasen todos bien. Ahí les dejo también nuestra página por si quieren visualizarla y demás. Ahí tenemos un montón de contenido gratuito por si quieren ver más contenido, les puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy, y gracias a todos por atender.